Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Y en esta ocasión nos encontramos en la ex hacienda La Joya, aquí en León, Guanajuato. Y bueno, en esta ocasión nuestro amigo Jesús nos va a dar el recorrido para ir contando la historia de la ex hacienda y para qué la utilizan actualmente. Así que acompáñenos en este hermoso recorrido. Les comento, esta hacienda, su nombre original era San Miguel de la Hoya. Esta hacienda está datada y registrada ante el Archivo Histórico de la Ciudad de León en el año de 1610. Son los primeros registros oficiales en base a las cartas catastrales del año de 1920. Como dato oficial, esta hacienda está registrada en el año de 1610. Justo en mayo pasado cumplimos 413 años oficiales. Sí, sin embargo hay alguna información o alguna documentación no oficial que esta hacienda empezó su edificación en el año de 1590, teniendo aproximadamente una extensión original de 857 hectáreas. ¿Sí? A partir de la adquisición de la administración actual, esta hacienda se llevó en promedio 6 años y medio en poderla convertir, en volverle a dar vida, para poderla hacer casa de eventos. ¿Sí? Este es uno de los espacios, es uno de los molinos originales. La actividad económica de la hacienda pues principalmente era la siembra, la cosecha y la comercialización de maíz, así como la engorda de ganado. Este molino pues obviamente fungía en forma de alberca, se aventaba aquí el maíz, con este tipo de piedras se hacía la molienda, mulas, bueyes iban girando alrededor de esta rueda a través de un poste al centro y pues bueno, el peso de la piedra contra lo filoso de las piedras del piso generaban la molienda del maíz. ¿Sí? Aquí nosotros actualmente lo estamos ofreciendo como un área de recepción. Aquí ya hemos hecho algunas bodas simbólicas, hemos hecho una ceremonia holística, meramente un cumpleaños, una vuelta al sol, con cuencos y todo este rollo aquí de energético, entonces es un espacio que ha gustado bastante. Aquí el único tema obviamente es por la movilidad, por el tipo de piedra y lo sinuoso del piso, sin embargo es un espacio súper bonito. Estamos pisando piedras de más de 400 años. Aquí, sobre todo el andador, nos permite ver lo que a la hacienda hoy le caracteriza. Nosotros somos una hacienda que brinda, somos una nueva opción para los leoneses y para las personas que deciden festejarse hoy en día. Lo que ex hacienda La Joya le está caracterizando es su arquitectura histórica. Nosotros, más que zonas abiertas de áreas verdes, si ustedes ven, René, prácticamente prevalece una arquitectura original, casi intacta, y pues obviamente la conversión de este recinto fue a través de espacios, tratando de preservar y mantener lo original de la hacienda. ¿Sí? Dentro de este proceso de restauración y de reconversión, a la hacienda se le respetó toda la vegetación propia y endémica, y para un tema de estética en la parte del andador se le complementó con alguna vegetación adicional. Toda la hacienda se equipó con iluminación en tonos cálidos. Todo este sendero tiene estos faros de luz que van desde el inicio donde arrancamos el recorrido hasta la zona de corrales. ¿Sí? Si tú ves, se pensó mucho en hacer spots fotográficos o sets de fotografía, porque la hacienda hoy en día se nos está rentando también muchísimo para sesión fotográfica como locación. Meramente ofrecemos el servicio de locación, llegan novios a hacer su fish look, en ocasiones hacen el set de day, tenemos muchas quinceañeras. Hoy en día ya nos están contratando empresas para fotografía de producto, principalmente calzado y sobre todo calzado vaquero, bota por ejemplo. ¿Sí? La hacienda está dividida por zonas o espacios, cada uno tiene una capacidad, obviamente un precio diferente y zonas comercializables. Esta es la zona de corrales. Tenemos algunos habitantes dentro de la hacienda, principalmente pues son los patos que están en la zona del estanque, tienen su propio corral para dormir.
Tenemos algunas gallinas, algunos palomos, algunos cotorros. Y pues bueno, aquí los protagonistas dentro de la hacienda es una parejita de burritos enanos y una pony. No sé si sepan que los burros están en peligro de extinción. Ya están declarados en peligro de extinción. Nosotros tenemos una de las razas más raras. Esperando puedan... Panchito. Esperando puedan reproducirse. ¿Se llama Panchito? Panchito y Panchita y Paloma. Ok. Bueno, aquí están, ellos son la parejita de burritos enanitos. Pancho. Más que los iba a sacar, pero se alborotan bien tremendo. Sí. No tenemos amortiguón. Y acá está Paloma. 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 ¿Qué hubo? No, si quieres salir, es que tienen 2 días que no salen por como ha llovido. Sí. Qué bonitos. Están bien bonitos. Bueno, vamos a pasar como a la parte antigua. Este es el patio central, la explanada de la fuente. Nosotros la nombramos la explanada de la fuente. Como te decía, la hacienda cuando se adquirió hace en promedio 9 años, pues no contaba con iluminación, era un espacio completamente abandonado. Prácticamente lo único que estaba como de cierta manera cuidado y protegido era la zona de la casona y lo que era la capilla. Tanto granero, las zonas de circunvisión hacia aquí el área de jardines, pues todo estaba lleno de maleza, de tierra, etc. Aquí vamos a ver ya lo que es la zona vieja. Aquí es el pórtico de la casona, una vista súper privilegiada. Ajá. Aquí en la zona de portales es un espacio, como te comentaba, es otro de los espacios comercializables. Se nos ha rentado mucho para tema de eventos pequeños. Aquí tiene una capacidad máxima 50 personas. Y también el espacio nos ha servido mucho para hacer una extensión de capilla, ¿sí? Aquí ha habido algunas ceremonias religiosas y bueno, aquí se nos corrido, caben aproximadamente 80 personas. Como dato importante, acabamos de ser aceptados en la Asociación de Haciendas de México. Ya tenemos nuestra placa emblema. Somos la única hacienda reconocida y aceptada por la Asociación de Haciendas de México y la segunda del estado de Guanajuato. Obviamente, para poder entrar dentro de esta asociación hay ciertos criterios a evaluar, pero el principal es lo que arquitectónicamente sigue como pieza original. Para que pueda ser aceptado o respaldado por Haciendas de México, lo que es el casco de la hacienda tendría que estar en un nivel mayor preservado por arriba del 90%. ¿Este es el casco? Sí, todo eso es el casco. Sí. ¿Y por qué, de qué viene el nombre del casco? Se le nombraba así a la casa señorial, era como la zona principal dentro de la hacienda. También era nombrado como la casa señorial. ¿Sí? Acá está la zona de capilla. Aquí, dentro del proceso de restauración en esta pieza, se respetó el piso de loseta original. Las puertas son piezas originales, igual a herrería. Y bueno, aquí lo que nos comentaba nuestro amigo Jesús, vean cómo se conservan las puertas originales, el detalle,
así como la herrería. También el piso de loseta original que se conserva, y bueno, aquí también todas las imágenes que tienen pues son ya muy antiguas, pero en perfecta conservación. Ok, aquí de lo más relevante, como pieza antigua, es este retablo de la Virgen de Guadalupe. Y pues obviamente la Biblia es una Biblia todavía en latín, tiene aproximadamente unos 350 añitos. Entonces pues son como de las piezas más antiguas en la zona de capilla. Vamos a pasar a esta sacristía. Aquí en lo que es la sacristía, igual tratamos de respetar o de preservar todas las antigüedades dentro del espacio. De las piezas más antiguas con las que se cuenta en esta zona de la sacristía son estas casullas sacerdotales y el Cristo. Digo, esto obviamente a manera extraoficial nos lo compartió como dato el licenciado Luis Alegre ahora en su visita. Él es el cronista oficial de la ciudad de León. Entonces, digo, como pieza antigua, pues prácticamente todo es antiguo. Ajá, las casullas y el Cristo. Y bueno, aquí algo impresionante es que esta figura está hecha de papel maché de un artista que les regaló la imagen, la figura, y bueno, impresionante. Vean este órgano muy antiguo y se conserva en perfecto estado. Vean la partitura. Bueno, ese es el acceso a la casona. Prácticamente aquí dentro del proceso de restauración e interiorismo, se optó por trabajar con artesanos estatales. Todas las lámparas, las luminarias que ven de latón son trabajadas o vienen de la ciudad de San Miguel de Allende, ¿sí? En su mayoría todo es propio del estado principalmente. Y bueno, aquí igual nosotros como tal nombramos toda esta zona de las habitaciones como el Museo Casco Viejo, y pues tratamos de preservar todo el contenido al interior de los espacios. Hay mucha exhibición de piezas. Los días de evento nosotros exhibimos a través de rejas, abrimos por puertas o ventanas, y la intención es que la gente pueda apreciar un poquito al interior. Por temas de seguridad, pues obviamente no se da acceso, pero a través, por ejemplo, lo que era el despacho, la oficina del hacendado, es una de las piezas con mejores vistas porque tiene 3, lo que es frontal y laterales. De la información que les estoy platicando, todo ya está en oficio a través del Archivo Histórico de la Ciudad de León. Por ahí se nos dató ya lo que es las fuentes bibliográficas o la información con la que se cuenta oficialmente. Y bueno, aquí dentro del museo, vean, podemos ver ese escritorio. Todas las piezas son muy antiguas. Vean el teléfono, los muebles, toda la decoración que se tiene. Todas son piezas originales. Los radios, de verdad te transportan a otra época todas las piezas. El escritorio, vean la silla. El escritorio también es de esa época, es el escritorio original del dueño. Y bueno, también nos comenta nuestro amigo Jesús que pues el dueño, el
el primer dueño pues era coleccionista, entonces bueno, pues tenía estas piezas prehispánicas, ya que le gustaba coleccionar todo tipo de artefactos. Y bueno, aquí llegamos a la parte ya de la cocina y comedor, en donde bueno, también es parte del museo el mostrar pues los utensilios que se usaban antes en cocina. Hay varios molinos de café, bueno, ahí podemos ver una báscula. Aquí era un molino como de grano. Vean los sartenes, los metates. Todo es parte de la colección del museo. Vean esta estufa de leña. Y bueno, qué bonita colección de utensilios de cocina se conservan. Aquí vean qué bonitos muebles. Madera, el detalle que tienen los mismos. Bueno, aquí podemos ver aquí era donde se lavaban las manos antiguamente. Aquí está el depósito de agua. Vean las telas que tiene como decoración la ex hacienda La Joya. Vean los cubiertos. Y bueno, aquí pasamos al comedor grande. Estos muebles nos cuentan que son de importación, que son traídos de otros países. Vean el piano, los teléfonos, que ni siquiera tenían la manera de marcación, sino que levantaban y como que contestaba la operadora. Vean el reloj. Aquí tenemos otra pieza del mismo artista, hecha de papel maché. Y bueno, ahorita vamos a ver ahí el pozo de agua y vamos a continuar a los siguientes salones. Si tú ves aquí, por ejemplo, ya tiene lo que es su área de cocina habilitado, la cantina 100% habilitada para la operación de servicio de barra. Tenemos la zona, es un espacio súper bonito. Tenemos lo que son ya sanitarios de hombres, de mujeres. Y pues esta es como la zona de estar. Entonces aquí tú ves, ahorita no está como montado tipo restaurante porque tuve evento empresarial de martes que te decía que andábamos con operación. Sí. Pero bueno, igual aquí se rescató el espacio y se pusieron pues estos murales, también son hechos por un muralista local, un leonés. Entonces pues obviamente se pensó pues en el rescate de la pieza aquí, dando un poco de colorido con estos murales como remate visual, y es uno de los salones ya 100% independientes o autónomos de la hacienda. Capacidad máxima aquí es de 130 personas y pues nada. Y bueno, aquí vamos a continuar. Vamos a ir hacia el siguiente salón, pero vean qué bonitos espacios, qué bonitos patios tiene la ex hacienda. Bueno, aquí una imagen general del patio, el pozo. Y bueno, aquí salimos de nuevo al patio principal y vamos hacia el siguiente salón. Aquí tenemos otro de los salones. Ese es el salón granero.
Aquí obviamente pues era el granero, la troje de la hacienda. Aquí se guardaba todo el maíz ya encostalado y de aquí salía a la venta. Arquitectónicamente eran 12 cúpulas. Cada cúpula servía para almacenar un tipo de grano o una temporada de cosecha. Arriba tenía una mirilla y ahí estaba solamente el vigía, el vigilante, checando que no entraran los robos, que era lo que valía en aquellos entonces dinero, el grano. Aquí dentro del proceso de restauración o de conversión a casa de eventos se hizo, pues obviamente se cubrieron socavones, aplanamiento. Se enmarcó la zona de pista con este tapete de mosaico artesanal. Se habilitó el escenario a manera de nicho al centro del salón. Todo el estructural de PTR y polines es el que da el soporte al techado de forro de madera con este claro de luz al centro del espacio. Se habilitaron su cocina y la zona de sanitarios. Y bueno, aquí una vez que salimos del salón granero, pues llegamos aquí a este estanque que le tienen a los patos, su espacio de los patitos. Y bueno, vean, un detalle muy bonito de la hacienda. Y bueno, también nos muestran las carretas que también se utilizaban en aquel entonces para transportar el maíz. Y bueno, aquí una bella toma de lo que es el casco de la hacienda. Y bueno, aquí miren, les quiero mostrar esta carreta que en aquel entonces eran las carretas de lujo. Ven el detalle del sillón. Y bueno, aquí te imaginas, ¿no? Al hacendado con su hija paseando acá en la carreta. Y bueno, el detalle que nunca puede faltar en una hacienda, pues son las fuentes. Para dar la caída del agua, pues es súper relajante. Y son detalles muy bonitos, las fuentes. Y bueno, aquí vamos hacia uno de los salones. De hecho es el salón más grande con el que cuenta la ex hacienda. Toda esta parte pues nos cuenta nuestro amigo de que es nueva. Prácticamente pues era un terreno baldío. Y bueno, ya la hacienda, bueno, ya lo adaptó para un salón. Aquí pues es más para bodas, eventos muy grandes, ya que el salón lo es. Y de hecho a esta explanada le llaman explanada Los Pirules, ya que los árboles así se llaman, y sí son árboles muy antiguos. Pero prácticamente esta parte sí es nueva. Aquí podemos ver a un costado unas lápidas. Ahorita se las voy a mostrar, que sí son lápidas de ese entonces. Bueno, aquí accesorios que se usaban para la siembra, para el arado. Y bueno, esta parte también la utilizan mucho para fotografía de novias, de 15 años, graduaciones. De hecho fue adaptado pensando en eso, en la fotografía. En el detalle tan increíble, ¿no? de la madera. Los pirules, como les digo, es muy antiguos. Vean esta carreta que bueno, también se utilizaba para el transporte del maíz, que era propiamente lo más fuerte de esta hacienda. Vean un molino.
Aquí este era para la molienda del maíz. Ya las carretas prácticamente pues ya son un detalle decorativo muy bonito. Y bueno, aquí llegamos al salón más grande que tiene la ex hacienda La Joya. Y bueno, mostrárselos. La verdad es un salón muy grande para eventos, la verdad, masivos. Aquí les quiero mostrar la parte del escenario. Lugares que los han adaptado de una manera muy interesante para los eventos. Y bueno, aquí llegamos a la parte que les iba a mostrar, en donde se muestran unas lápidas que bueno, por respeto pues no nos vamos a acercar, pero que sí son parte de la gente que vivió en esta hacienda. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta ex hacienda La Joya, aquí ubicada en León, Guanajuato. Espero que hayan disfrutado del recorrido y bueno, no olviden suscribirse, darle like para seguirles mostrando muchos lugares hermosos que existen en nuestro México. Así es que acompáñenos en más pasitos por México y hasta la próxima.